Hola, sean bienvenidos a Expediente 360. Hoy abordaremos uno de los casos o parts más reveladores de nuestros tiempos. Hablamos de artefactos que no corresponden a su espacio y tiempo cronológico en el que fueron hallados. En la actualidad, se han encontrado más de 4.000 objetos clasificados como OPARs por todo el mundo. Estos objetos, cuya creación implica un alto desarrollo científico, datan de épocas en las que el hombre no podría haberlos creado. Desafían por completo la historia, la ciencia oficial y la arqueología ortodoxa, y son la prueba irrefutable de la existencia de algunas civilizaciones desconocidas y anteriores a la nuestra. Y hoy, específicamente, analizaremos las esferas de Klepdor. Las esferas de Klepdor fueron localizadas en 1970 en Sudáfrica, al oeste de la antigua provincia de Transvaal, en Ottosdal, Klepdor. Se hallaron unas 200 esferas de pirita de color marrón oscuro de unos 2 a 6 centímetros de diámetro cada una. En su exterior presentaban una superficie completamente pulida, con 3 finos surcos o líneas diametralmente perfectas a su alrededor. Fueron localizadas por un grupo de trabajadores de una mina de carbón, quienes perforaban sobre estratos o capas de tierra muy antiguas, es decir, sobre un sedimento geológico de unos 2.800 millones de años de antigüedad. Dada la magnitud y lo sorprendente del hallazgo, se decidió que algunas esferas fueran llevadas a los Estados Unidos al Instituto Espacial de California para someterlas ahí a un análisis profundo con equipos de última generación. Se descubrió que el balance de estas esferas tenía un error de una 100 milésima de pulgada, es decir, que eran casi perfectas. Cuando algunas esferas fueron cortadas y divididas, se encontró una especie de concha hueca en su interior, la cual estaba construida en acero niquelado de alta dureza y pureza, muy superior al acero común. Además, en su interior se hallaron algunas moléculas orgánicas. Pero lo más sorprendente es que en su interior brotó una especie de material esponjoso que al hacer contacto con el aire se desvanecía rápidamente. En el núcleo, las esferas contenían peso o densidad negativa, es decir, antimateria, la también llamada partícula de Dios. Y es ahí donde realmente radica el misterio, ya que para lograr introducir antimateria en estos objetos se tendría que hacer en un ambiente de gravedad cero, es decir, en el espacio. Y es casualmente por esta rareza que las esferas no presentan evidencia alguna de haberse formado por algún tipo de accidente geológico natural, lo que constituye un mayor debate entre investigadores, arqueólogos y científicos ortodoxos, quienes afirman que su datación es completamente absurda e ilógica, ya que el sedimento donde fueron halladas es de 2.550 millones de años antes de la aparición del primer dinosaurio. Vamos a empezar nuestra serie de objetos que no acaban de encajar en el marco histórico oficial con el martillo King Gudai, un OPAR sorprendente. El conocido martillo fue encontrado por el científico Sir David Brewster en Escocia, incrustado en un bloque de piedra del Cretáceo en la era Mesozoica. El Dr. A.W. Mead del British Geological Survey sostuvo que la piedra en la que se halló el martillo era una antiquísima arenisca roja. Hicieron análisis del sustrato y de los restos orgánicos que se hallaban cerca del artefacto y los resultados son realmente sorprendentes. Si el martillo tuviese la misma edad que los restos fósiles que se hallaron cerca, significaría que tiene poco más que 400 millones de años de antigüedad. Millones de años antes de la supuesta aparición del hombre. Pero esto no es lo único sorprendente. Otra cuestión atormenta a los investigadores del martillo King Gudai, y es que en cientos de millones de años no se haya oxidado el metal que lo compone.
Número 3. Mohenjo-Daro, Pakistán. Si nos trasladamos a Oriente Medio, concretamente a la zona sur de Pakistán, nos encontramos con Mohenjo-Daro, un misterioso lugar que sufrió la ira de algo inmenso hace 4000 años. Mohenjo-Daro es una ciudad que está bañada en el más absoluto misterio. Su descubridor fue John Marshall, y lo que encontró allí fue una cantidad ingente de cadáveres debajo de la tierra de esta ciudad. Habían tantos cadáveres y algunos estaban abrazados entre sí que se especuló con la posibilidad de que un meteorito o algo que cayó del cielo destruyera esta ciudad. ¿Qué pudo pasar en Mohenjo-Daro? Los investigadores aún hoy en día siguen intentando buscar una respuesta. De hecho, tanto la ciudad como la causa de la muerte de sus habitantes está rodeada por un halo de misterio. Algunos investigadores aluden a un grabado en el antiguo manuscrito hindú Mahabharata. El grabado relata algo espeluznante. Humo blanco caliente, que era 1000 veces más luminoso que el sol, subió en brillo infinito y redujo la ciudad a cenizas. El agua hirvió, caballos y carrozas de guerra fueron quemados por los miles. Los cadáveres de los caídos fueron mutilados por el terrible calor, tanto que ya no parecían seres humanos. Era una vista terrible de ver. Nunca antes hemos visto un arma tan terrible. Como dato curioso, la radiactividad que contiene Mohenjo-Daro supera en 50 veces la radiactividad normal y corriente, haciendo que todo el misterio de Mohenjo-Daro sea enormemente grande. Número 1. Llanura de las Jarras, Laos. Nos trasladamos a Laos, en donde se encuentra la llanura de las Jarras. El lugar se trata de un área que contiene miles de jarras. Las jarras están esparcidas por el suelo en la llanura de Sieng Kowang, a unos 1000 metros de altura. Cada una de esas jarras pesa hasta 6 toneladas, y nadie sabe cómo pudieron llegar hasta ahí, dado que tienen más de 2000 años de antigüedad. Cientos de investigadores y arqueólogos han propuesto diversas hipótesis, que van desde el transporte y almacenamiento de agua a cementerios, pasando porque son simples monumentos funerarios. Lo cierto es que aún, hoy en día, no se sabe quién puso ahí esas jarras, cómo las fabricaron, cómo las transportaron y qué significan. Es lo que hay, Ignacio. Doc, otro antecedente sumamente controvertido nos lleva hasta Australia, donde entiendo se encontraron osamentas de un cuerpo gigante. Aquí entramos en ciencia arqueológica dura, Ignacio, y en quizá el documento más fidedigno científico actual de la existencia de estos gigantes. Esta es una prueba muy maciza. Mira el tamaño de ese hueso. Efectivamente, esto se descubrió hace muy poco tiempo, como te dije, en Australia, y lo que se presenta aquí es un cuerpo que, según los investigadores, mide por lo menos 5,2 metros de altura. Más de 5 metros de altura. Efectivamente, es una especie de homínido gigante. Mira, lo han al menos medido en 5,3 metros. Yo le quería preguntar, Doc, si se descarta la posibilidad que se trate de otro tipo de osamenta, ¿no? Animal, digamos, pero cuando estamos revisando las imágenes, evidentemente es un cuerpo humano ese, no cabe duda. Sí. Ignacio, esto fue desclasificado y hecho público recién el 28 de julio del año 2015. Por lo tanto, es primera vez que nosotros lo mostramos, y al menos dentro de los datos de arqueología que uno puede exhibir, mira ese hueso. Esto fue corroborado por la Universidad de Adelaida, particularmente por el profesor Hans Zimmer, que ha estado investigando esto. Ahora,
el descubrimiento de este hallazgo es muy controvertido. Claro, ¿cómo se explica? ¿Por qué? Porque tenemos de alguna forma dentro de la investigación propiamente tal científica, el primer dato que te cuestiona la teoría de la evolución de Darwin. Entonces, imagínate lo que significa eso. Cuestionar la evolución de Darwin porque este ser, este espécimen megalítico, no encaja en la teoría. Claro. No está en la cadena evolutiva. Efectivamente, es el esqueleto más grande encontrado y en realidad está dejando a los científicos con más preguntas que respuestas, Ignacio. Este hallazgo fue el año 2014, Ignacio, y fue hecho público recién el 28 de julio del año 2015 y nosotros se lo mostramos a todos los amigos. Increíble. Para poner estos datos en la mesa. Aparentemente, ¿habrán sido estos gigantes de 5 metros los que tomaban las tazas que estaban en Laos? Upa. ¿O habrán sido estos registros de alguna forma incuestionables los descendientes de Goliat o del primer gigante que fue Gilgamesh? Recuerda, Ignacio, los enigmas son temas fascinantes, nos abren el paradigma, nos abren nuestra visión, nos permiten ir más allá en torno de estos datos. El 4 de mayo de 1912, el New York Times publicó una sorprendente noticia. En unas excavaciones arqueológicas próximas al lago Dillevan, en Wisconsin, se habían encontrado unos esqueletos de dimensiones extraordinarias. Parecían gigantes, sus cabezas eran alargadas y más grandes de lo normal. Según las noticias de la época, los esqueletos que fueron encontrados por un grupo de arqueólogos de la Universidad Beloit College de Wisconsin medían entre 2,3 y 3 metros. El misterio empezó cuando de estos esqueletos gigantescos no se supo nada más. ¿Dónde fueron a parar? ¿Se ocultaron deliberadamente? En esta zona no era la primera vez que se encontraban esqueletos de tamaño gigante, que no parecían corresponder con las características de ningún pueblo que hubiera habitado esos lares antiguamente. Ya en 1891, científicos de la Fundación Smithsonian habían encontrado un esqueleto gigante en las excavaciones de unos túmulos piramidales en la zona de Madison, curiosamente también en Wisconsin. Todos estos huesos han desaparecido. La Smithsonian dice no saber nada de ellos, ni de ningún tipo de esqueleto de tamaño fuera de lo normal. Sin embargo, hay constancia en la prensa durante casi 100 años de hallazgos de huesos de seres enormes en todo el medio oeste americano, en Minnesota, Ohio, Indiana, etc. Está documentado el descubrimiento de este tipo de restos. Los teóricos de la conspiración creen, como siempre, que el gobierno americano oculta algo y que no tiene interés en que se hable de una posible raza de gigantes que habitaba los Estados Unidos hace siglos. En otros lugares del mundo también se han encontrado restos humanos que parecen pertenecer a una raza de gigantes. A pesar de todas las evidencias, hay que tener en cuenta que en muchos casos se ha comprobado que se trataba de un fraude. El gigante de la foto fue encontrado por unos buscadores de oro en una mina de San Diego y expuesto en un ataúd de 3 metros. Lo compró la famosa Fundación Smithsonian, que analizó su piel y dijo que era un fraude, que estaba hecha de gelatina. A pesar de lo que pagaron por él, dicen que el cuerpo se perdió. Resulta realmente extraña la existencia de tantas noticias y de tanto interés en ocultar estos cuerpos. Nos han contado que el metro, como medida universal, fue descubierto en el siglo XVI y ha tenido varias definiciones, pero el metro siempre ha medido lo mismo. Los que diseñaron y construyeron las pirámides en la antigüedad ya lo conocían y usaban. Sí, el metro como unidad de medida. Pero esto es contrario a lo que nos han enseñado. Se nos dice que supuestamente el codo era usado como medida antropométrica, y así descartando el uso del metro por las culturas ancestrales. Pero Fernando Güemes Andrés, quien se ha dedicado a investigar a fondo el tema de los enigmas geométricos en las pirámides egipcias, menciona y demuestra que eso no es cierto,
que eso del codo como medida antropométrica es algo que se inventaron en un intento por mantener vigentes los dogmas establecidos sin soporte, más que la negación de los hechos. Ha habido varias definiciones para metro, pero ¿cuánto mide? Euclides en su libro Los Elementos ya hablaba del número phi. Es el número áureo o de oro, o también llamado razón extrema y media, razón áurea, razón dorada, proporción áurea y divina proporción. Representado por la letra griega phi, en honor al escultor Fidias. Es un número irracional. Este número tiene varias propiedades, que ya utilizaban los que construyeron las pirámides, aunque se le atribuye su descubrimiento a Euclides, matemático y geómetra griego. Los antiguos no medían con números, medían con segmentos. Un número es infinito, pero el segmento que representa es finito. La fórmula que lo define, conocida por todos, es phi, es igual a raíz de 5 más 1 dividido por 2. El teorema atribuido a Pitágoras también era conocido por los egipcios miles de años antes. Phi es un segmento medido de forma geométrica, por lo tanto es mesurable. La pirámide de Keops es áurea, basada en el número phi, o sea que conocían antes este número, y phi deriva de la medida universal metro, o sea que ya no coincide con lo que nos han contado oficialmente. Habría que reescribir la historia en todas sus facetas del saber y las dataciones de todos los hechos históricos. El ser especialista es una rama del saber, y desconocer un hecho probado no implica que todos debamos ignorarlo. Hasta la fecha, hablando de la pirámide de Keops, no se ha encontrado un solo boceto, dibujo o plano de la pirámide. Y si lo hay, pues lo tienen muy bien guardado. Pero de lo que no hay duda es que sin un planteamiento previo, muy detallado, la construcción sería imposible. Y aún así, al día de hoy, miles de años después, los más prestigiosos científicos no saben cómo lo lograron. No saben realmente cómo construyeron estas pirámides ni los otros lugares que he mencionado. Siguen siendo un misterio. A pesar de las evidencias, siguen negando incluso la posibilidad de que los egipcios tuvieran conocimientos avanzados de geometría. Por supuesto, hablar del número phi es de aficionados. La arqueología se encierra en sus teorías. De otra forma, pondrán en duda la autoría de las pirámides por los egipcios de la cuarta dinastía. Investigadores y egiptólogos reconocen que herramientas básicas y primitivas son insuficientes para este tipo de construcciones. ¿Por qué los egiptólogos dominantes modernos insisten en que este trabajo se realizó con unos pocos instrumentos primitivos de cobre? El Museo de El Cairo contiene suficiente evidencia que demuestra que los antiguos egipcios usaron métodos de fabricación altamente sofisticados. Una variedad de personas ha especulado que para erigir un edificio tan perfecto como la Gran Pirámide, los constructores deben haber poseído poderes sobrenaturales. Algunos incluso especulan que los constructores usaron láseres para cortar la mampostería y luego levitaron las piedras en su lugar en la pirámide. ¿Qué nos indica todo esto? Hay muchas evidencias que nos muestran que las antiguas culturas tenían avanzada tecnología, algo que se nos ha querido ocultar hasta la actualidad. Pero continuemos nuestro viaje. Semanas atrás nos acercamos a este fascinante complejo arquitectónico, el Parque de las Pirámides de Güímar. Porque de las Islas Canarias se ha dicho que formaron parte de un supercontinente hundido en la noche de los tiempos en esta otra parte de la Tierra. Y hay expertos que defienden que, entre otros vestigios, las pirámides de Güímar serían lo más importante. Su nombre era Atlántida. La referencia más antigua que tenemos de la Atlántida proviene de Platón. Refleja las costumbres, la forma de vivir, la riqueza, la soberbia y la posterior destrucción por parte de los dioses de esa gran cultura. Hablan de que existía una isla más allá de las columnas de Hércules, tan grande como Asia y Libia juntas. Las columnas de Hércules era perfectamente conocido en el mundo antiguo, que eran el estrecho de Gibraltar. Platón, en su diálogo Critias,
relaciona la Atlántida con Egipto. En el mundo de la cultura egipcia, curiosamente, hay una tradición de pueblos marineros que vinieron del occidente, que eran semidioses, semisacerdotes, que trajeron la religión a Egipto. Las cronologías coincidirían y por tanto es una hipótesis literaria, pero bueno, que tiene fuentes clásicas, el pensar que estos atlantes tuvieron relación con un incipiente Egipto que empezaba a entrar en el Neolítico, mientras que los atlantes ya conocían el metal. Platón nos dice que más allá de las columnas de Hércules, pero no demasiado lejos, puesto que estos pueblos atlantes comerciaron, incluso guerrearon con otros pueblos de la ribera mediterránea, con lo cual no puede estar en mitad del Atlántico, ni Groenlandia, en Irlanda. Nos han dado ubicaciones absolutamente disparatadas. Los mitos no dudan a la hora de ofrecernos una idea aproximada de aquellos que habitaban en el continente atlante. Gentes capaces de dominar el clima, la magia en esencia, con una cultura muy avanzada que nunca antes ni después se ha visto nada igual. ¿Quiénes eran y de dónde procedían? Todo nos indica de que eran humanos, a pesar de que los orígenes de la Atlántida siempre se hace mención a los dioses, tanto como dioses primigenios como en la decisión de destruir la Atlántida, porque los hombres de alguna forma no supieron aprovechar esos conocimientos que habían adquirido durante generaciones enteras. Vamos a recibir, como se merece, a nuestro invitado, porque él, Jorge María Rivero Meneses, les decía, es filólogo, antropólogo, estudioso de la prehistoria, escritor. Tengo aquí este magnífico libro que nos muestra y que efectivamente acaba de presentar, porque el hallazgo es de suficiente calado e importancia para que en esta comunidad, en toda España y a nivel mundial, le estuvieran, bueno, es una noticia molestando mañana, tarde y noche. De portada de telediario y de portada de periódicos y revistas a nivel mundial. A nivel mundial. O sea, no estamos hablando de una cosa importante para Castilla y León o para España, sino a nivel universal. Bueno, pues por favor, cuéntenos de qué se trata ese hallazgo y que cambia drásticamente la creencia y esos estudios hasta el momento de nuestra prehistoria. Todo lo que se sabe sobre nuestro origen. Bueno, resumir algo así de esta envergadura no, evidentemente no es fácil y tengo que trivializarlo un poco, pero voy a resumir todo lo que pueda. En síntesis, yo hace 34 años concretamente, desde el año 1984, que estoy investigando sobre el origen de la humanidad y sobre la convicción a la que yo había llegado a través del estudio de que en la primera humanidad racional, los primeros Homo sapiens, vivieron en el norte de España, digamos, en la zona del litoral cantábrico. Bien, tenía pruebas, digamos, bibliográficas, arqueológicas, etcétera, etcétera, pero no, durante estos 34 años no he tenido pruebas antropológicas, pruebas fósiles que avalasen esa tesis. Si no se tienen esas pruebas fósiles, todas las teorías no sirven absolutamente para nada, no tienen ningún valor. En este caso, ni la mía ni la de nadie. Claro, claro. En este caso ha encontrado cuando yo fósil. Hablo es porque tengo, no uno, muchos fósiles. Muchos fósiles. Bueno, aquí vemos este. Sí, este es de verdadera entidad. Este es el de verdadera entidad, pero que han encontrado muchos. Bueno, ese momento. Estos son. ¿A qué corresponde? Estos, vamos a ver. Insisto, voy a seguir intentando resumirlo. Es que como los telespectadores están viendo imágenes, me gustaría también que se comentaran. La humanidad ha sabido siempre, porque, por ejemplo, este grabado es un grabado antiguo, concretamente de Boccaccio. Es decir, que ha sabido siempre, y la Biblia lo dice también, que descendemos de una humanidad de gigantes. Seres humanos de 3,5 a 4 metros de altura, cuyas cabezas, que son las que hemos estado viendo aquí, y esta que aparece en la portada del libro, son enormes. Son de medio metro de altura, medio metro de cabeza. Y la circunferencia del cráneo, que nuestra circunferencia, bueno, la tuya es mucho más pequeñita todavía, porque eres una mujer y bella y yo soy un tío feo y grande, pero es muy pequeña. Concretamente la mía no hay nada, son 150 tantos centímetros. Bueno, la circunferencia de este cráneo es 1,5 metros, 1,5 metros de cabeza. O sea, es una cabeza impresionante. Bueno, pues esos individuos, aparte de la estatura y la cabeza y demás, vivían el doble o el triple que nosotros. Eran gente... Hemos ido a menos, claramente, en todos los sentidos. Eran gente fortísima, extraordinariamente apuestos y bellos, sanísimos,
inteligentísimos, cosa que se deduce fácilmente de esos cerebros tan tremendos que tenían, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que es el bombazo de esto, pero claro, hay muchos intereses creados, por eso no es noticia de portada. Por eso es noticia de Vamos a ver en Castilla y León Televisión. Vamos a... Más o menos por ahí vamos tiros. ¿El bombazo? El bombazo ¿cuál es pues que la teoría de la evolución de Darwin, que ha tenido tanta fortuna porque Darwin era inglés, que si hubiera sido español le habrían ninguneado y le habrían dado una patada en sable sea aparte, pues es un disparate. La teoría de la evolución es un disparate. Es absolutamente imposible que de monos estúpidos, profundamente estúpidos, salgan seres superinteligentes. Es imposible. Que vaya creciendo el cerebro, que vayan creciendo ellos, en fin, que crezca todo. Cuando los demás animales... Sí, se puede transformar la anatomía, pero la inteligencia... Los demás animales se han quedado como eran. Yo tengo fósiles de bichos marinos de hace 200, más de 300 millones de años, son idénticos a los de ahora. No ha habido ninguna evolución. Claro. Entonces, ¿por qué un mono? Qué casualidad. Unos cuantos monos, no todos, porque sigue habiendo monos avanzados en todas partes. Sí. Unos cuantos monos de repente evolucionan, les crece todo y se vuelven unos tíos supergenios que viajan a otros planetas, etc. Eso es una mamarrachada. Esto creo que lo tienen claro hasta ellos. Darwin no creo que no se dé cuenta, pero los demás que han venido detrás sí. Pero la inercia de la ciencia entre comillas, porque ciencia es lo que se puede demostrar, no una tesis que lanzas alegremente y dices, esto es así. Bueno, pero y te lo crees por gran decreto, ¿no? A mí me parece que estos hallazgos... son impepinables. Son impepinables. Absolutamente. Y no se pueden obviar. Es decir, por muchos intereses creados que haya, bueno, pues sí. Señor Meneses... No solamente los han obviado, sino que los han machacado. Ahora ya hablo de todo eso. ¿Dicen que se lo ha inventado o les ha fabricado usted o qué es lo que dice? No, nadie. Eso es imposible. Nadie diría semejante aberración. Claro, entonces... No, eso no se cuestiona, está claro. Vamos a ver, están apareciendo cráneos, restos de gigantes, han aparecido toda la historia de la humanidad. En algunos libros antiguos se les menciona, se descubre tal y cual. Sí. La tendencia normal ha sido destruir lo que aparecía, porque ya se veía que era una cosa peligrosilla, es decir, muy antigua, una cosa un poco demoníaca, ¿no? Porque de hecho a los gigantes se les identificaba con los demonios. Entonces todo eso se ha destruido sistemáticamente. Eso antes por ignorancia, por cuestiones de fanatismo religioso y demás, ¿no? Pero es que recientemente, y eso es lo gravísimo del caso, y lo que yo ahora estoy denunciando con ferocidad, porque soy feroz cuando hay que serlo, es que en el siglo pasado, o sea, no hace muchos siglos, en el siglo XX, en Estados Unidos concretamente, se descubrieron hasta 200 gigantes de esta misma familia, digamos, menos antiguos, pero exactamente iguales, de la misma estatura, etc. Que son algunos de estos cráneos que han ido apareciendo en la pantalla. A ver qué habéis puesto anteriormente. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Pues nada menos que la institución oficial gubernamental de Estados Unidos para la arqueología y la antropología, que es un instituto riquísimo, superdotado, que creó el gobierno de los Estados Unidos, que se llama el Instituto Smithsonian, de esto hablo en el libro concretamente y extensamente, ¿no? Pues este instituto, alarmado ante el hecho de que semejante cantidad de restos humanos comprometedores, delatores de gigantes, iban a hundir la tesis de Darwin, dieron orden de comprar todos esos restos, esos 200 gigantes, comprarlos, llevarlos a un cierto almacén y destruirlos. La mayor salvajada, la mayor aberración de la historia de la humanidad no la cometieron los talibanes cuando empezaron a meter petardazos a las estatuas de Buda, que en definitiva eran estatuas. No, la cometieron los americanos, los norteamericanos, nada menos del país teóricamente más culto y más rico del planeta, Estados Unidos. Pues un instituto gubernamental de los Estados Unidos destruye el mayor tesoro histórico, antropológico, arqueológico del planeta que ha aparecido en la historia, lo destruyen para que no se hunda la tesis de Charles Darwin. El disparate de la tesis de Darwin. Da mucho de comer la teoría de Charles Darwin. Sí, claro, pero hay mucha gente que vive de ella, evidentemente, claro, son los que me ayudan a mí, como puedes imaginar. Claro. Pues en el año 1900, eso sucedió en el año 1900. Bueno, y ahora, en el 2018, ¿qué ocurre? ¿En el 2018 qué ocurre ahora? Sí, ante este descubrimiento pues suyo.
no tendría que utilizar un verbo que no se puede utilizar, y mucho menos en televisión. Pero bueno, y menos en horario de evidentemente tarde. La aparición de estos restos fósiles que yo tengo, pues destruye completamente, ahora inapelablemente. ¿Y nadie se ha puesto en contacto situación con usted? Vamos a ver, yo me he puesto en contacto con todos, porque entre todo hay que ser, primero, caballero, Claro. y después procurar ser inteligente. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Después procurar ser inteligente, es decir, eso es un tema de interés universal, Claro, de importancia mundial. Así hemos arrancado esta entrevista, de Claro, interés... y lo que hay que hacer es buscar eso, o sea, las cuestiones personales. Bueno, pero usted se ha puesto en contacto. Y los intereses ¿Y ellos qué le han particulares no respondido? cuentan para nada. Yo he invitado con bastante antelación a la conferencia que impartí el miércoles en el Círculo de Recreo de Valladolid, he invitado a todas las personalidades del mundo antropológico y arqueológico a nivel europeo e incluso americano. ¿Y cuál ha sido la respuesta de ellos? Silencio. Silencio. Elocuente, A todos, por ¿eh? otro lado. A todos de Atapuerca, Sí, sí, sí. al Instituto Gustafón de Sabadell. Claro, porque esto Múnich. también terminaría con todas esas conclusiones en Atapuerca, que es lo que más nos ha... Todo se va a pique, todo, no queda nada en pie, no queda nada en pie, ese es el problema. Los libros que venden, las cátedras que tienen, los congresos que organizan, la cantidad de dinero que se mueve en torno a eso. Usted puede certificar ya, porque estamos acabando, señor Rivero Meneses, es inapelable. que la humanidad directamente... La humanidad no solamente no tiene, como hasta ahora se pensaba, bueno, vamos a ver, cuando yo empecé esas investigaciones en el año 1984, los seres humanos, sapiens, era un dogma decir que teníamos 40.000 años, señores. Sí. 40.000 años. Sí. Cuando ya las pinturas de Altamira y Puente Viesgo y demás en Cantabria tienen esa antigüedad. O sea que los seres humanos nacimos ya haciendo pinturas rupestres maravillosas de bisontes. Es absurdo, es un disparate total. Y ahora con este hallazgo... Con este hallazgo, la humanidad tiene entre 260 y 200 millones de años, que es el Triásico y el Jurásico. En la era secundaria, en la era mesozoica, somos incluso más antiguos que los dinosaurios. Yo sostengo la tesis de que no se les cargó un meteorito, sino los seres humanos, que somos los que nos hemos cargado a 100.000 especies. Focas, pingüinos, leones marinos. Hubo una convivencia, ¿no? Cohabitamos con los dinosaurios. Una competencia feroz. Una competencia feroz. Bueno, entonces, pues señor Rivero Meneses, ese es el nuevo, terminado. Es el nuevo panorama de la humanidad. Tenemos yo me alegro porque mis telespectadores, que son muy inteligentes, se merecen todo lo que se descubra, se investigue y en este caso se pueda demostrar. Y saber la verdad y que se pueda demostrar, exactamente. Gracias, volveremos a hablar de ello.